Y también en este momento entender qué es lo que Dios quiere darnos, muchachas, en este congreso, que es algo integral. Si te das cuenta, hemos hablado de autoestima, hemos hablado de inteligencia emocional, hemos hablado de la vida, del valor de ella, y lo que vamos a ver a continuación pues es algo súper interesante, porque es entender que Dios nos quiere integrales. Sí, así y ser integrales significa que podamos prepararnos en todos los contextos de nuestra vida físico, emocional, social y sobre todo pues en el espiritual. Y saber pues que lo que vamos a trabajar a continuación también les va a encantar, porque vamos a hablar de cómo las emociones, fíjense muchachas, están ligadas a nuestro cuerpo. Y cuando a veces te duele la gastritis, la colitis y todo lo que termine en itis, tiene que ver muchas veces con esas emociones que no sabemos expresar y demás. Vamos a ver el siguiente video que nos va a dejar muy claro. Te pido que lo escuches, lo veas perfectamente tranquila, para que te puedas dar la oportunidad de reflexionar acerca de cómo estás tratando tu cuerpo y cómo tu cuerpo te grita tus emociones. Adelante con el video. Híjole, pues sí. Sí, es cierto, qué interesante esta cápsula que vemos, porque es innegable lo que estamos viviendo hoy día, la ansiedad, la angustia, la desesperación, estamos encerrados con la incertidumbre y cómo de verdad cacharte lo que piensas, lo que se traduce en acciones, tus pensamientos se van a convertir en una realidad. Por eso es tan importante ver qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo y transformarlo. Y bueno, para esta transformación tenemos, fíjate,
somos integrales, no solamente somos pues un cuerpo, no solamente somos un alma, somos un todo, formamos parte, tenemos muchos engranes y nos vamos acomodando y es muy importante no solo alimentar el alma, también alimentar el cuerpo, o no solo alimentar el cuerpo, sino también alimentar el alma. Y para eso tengo una cápsula súper interesante con mamá e hija, dos mujeres muy, muy, muy preparadas, muy inteligentes, que se dedican no solo a alimentar el alma, también alimentan el cuerpo. Y lo importante que es mantener sano tu cuerpo porque puede controlar también tus emociones. Y te invito a que veas junto con nosotros a Cristina Kiki de Obeso, hija, y Cristina Orendain con este tema de la mujer, nutrición y emociones. Acompáñenme a verla. ¿Cómo les va? Soy Cristina Orendain y estoy encantada de compartir este momento con ustedes y más al lado de mi queridísima hija Cristi. Cris, ¿cómo estás? Ay, ¿qué tal? Soy Cristina Obeso. Gracias por invitarnos a este noveno Congreso Diocesano de Mujeres en Cristo. Mujer, ser valiente, y yo creo que ahorita en estos tiempos es lo que se necesita mucho. Muchas mujeres que a través de Cristo muestren esa valentía, ese amor por la vida y esa salud que necesitamos tanto en el cuerpo como en el alma para ir guiando una sociedad que pues en estos momentos pareciera que está un poco triste, deprimida, apática, irritable. Así que por eso el día de hoy nos encantó el tema que nos sugirieron y con mucho gusto les compartimos pues parte de los conocimientos que tenemos en búsqueda de que a través de la nutrición sus emociones sean más positivas, porque definitivamente la nutrición tiene mucho que decir a este respecto. Tenemos que saber algo. El cerebro es un órgano muy especial. Él solo necesita 400 calorías todos los días, 120 gramos de glucosa, vitaminas del complejo B, necesita la lecitina, es muy importante la lecitina, necesita la vitamina C, los omegas, el omega 3, el omega 6. ¿Sabías, por ejemplo, que el cerebro forma una basura así? Hay una basura que se llama lipofuscin y que te puede estar promoviendo pequeños microinfartos cerebrales. Esta basura se hace mucho por lo que comemos, sobre todo grasas requemadas, por lo que bebemos, por lo que respiramos. Pero lo más impactante está que el cerebro está unido intrínsecamente al sistema nervioso. Entonces lo que le pasa al cerebro le sucede al sistema nervioso y viceversa. Lo que le pasa al sistema nervioso le sucede al cerebro. Y resulta que ambos lo que necesitan son alimentos verdaderos, alimentos naturales que se transforman en neurotransmisores y que nos ayudan a interactuar, que nos ayudan a descansar, que nos ayudan a reaccionar. Y te preguntarás, pues, ¿qué tengo que comer? Porque obviamente si eres de las personas que en las mañanas nada más se toma un café con galletas, pues el cerebro y el sistema nervioso van a andar fumigados. O si eres de los que toman cereales de caja o se toman un sándwich de jamón, pues verdaderamente el cerebro y el sistema nervioso no van a poder trabajar correctamente. Y es que definitivamente recuerda que a través de lo que comes, las decisiones que tomas todos los días sobre lo que te llevas a la boca, va a ser la calidad del combustible que le vas a dar a tu cuerpo, ese combustible que requieres no solo para que el corazón lata, para que puedas respirar, sino que es el combustible que inclusive hace moverte y sobre todo el combustible que el cerebro requiere para poder cumplir con todas estas funciones de estar armonizando las funciones del cuerpo. Y precisamente este combustible se llama glucosa. El cerebro prácticamente, si quieres que funcione bien, tiene que recibir suficiente glucosa y glucosa de calidad. Por aquí que por eso el término de glucosa en sangre realmente no es un mal término. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una glucosa por debajo de 70 cuando tú te tomas la glucosa en ayunas, quiere decir que a tu cuerpo le está haciendo falta combustible, que estás cayendo en una hipoglucemia y por lo tanto
tanto, te puedo decir que de los primeros síntomas es dolor de cabeza, es mareos, es confusión. ¿Por qué? Porque precisamente no hay suficiente combustible que llegue a este órgano tan importante que también es central para el buen manejo de nuestras emociones. De hecho, yo te podría decir, el cerebro tiene que competir con los órganos primordiales que nos mantienen con vida, como ya lo mencioné, puede ser el corazón, puede ser los pulmones, por la glucosa que haya en sangre. Si tú te alimentas mal, si tú estás privando a tu organismo del combustible que necesita, si tú te malpasas y no desayunas o desayunas muy ligero o muy mal, como dijo mi madre, su café con galletas, si no tienes un buen desayuno o si desayunas y resulta que hasta las 6, 7 de la tarde vuelves a consumir bocado, vuelves a comer algo y esperemos algo con vida, porque luego si son aparte comida chatarra, pues lo que tú mismo estás haciendo con estas prácticas de saltarte comidas o con estos pseudoalimentos que únicamente sirven para llenar la panza, pero que realmente no te nutren, lo que estás haciendo es privándole a tu cerebro de este combustible esencial. Y es por eso que empieza a presentarse en las personas que no desayunan bien, en las personas que se malpasan, en las personas que de repente solo se mantienen de café y galletas durante toda la mañana. Se puede notar hasta una cierta irritabilidad, se puede notar una cierta intolerancia, inclusive puede ser esta falta de glucosa, esta falta de combustible con vida, puede ser responsable de pensar que la vida es demasiado pesada, de que cualquier problema te sobrepase, que no encuentres solución, y entonces encontramos a todas estas personas que por cualquier pequeña cosa se agobian, no ven más allá, y eso les hace tomar malas decisiones, inclusive puede ser tanto en su vida laboral como en su vida familiar. Y esto es porque el cerebro no está recibiendo este alimento que necesita. De hecho, esto es uno de los hábitos que tenemos que romper. Primeramente, revisar si de verdad estamos respetando nuestros horarios de comida, si de verdad estamos desayunando en la primera hora después de que nos levantamos, porque recuerda, cuando tú despiertas, si cenaste bien, si tuviste una buena merienda la noche anterior, tú únicamente te levantas como con 400 miligramos de glucosa que van a asegurar que tu cuerpo y tu cerebro funcionen bien los primeros 40 minutos. Pero después de esos 40 minutos, después ya no hay glucosa en el cuerpo y entonces el mismo cerebro va a empezar a sacrificar sus funciones cognitivas, sus funciones de memoria, sus funciones de toma de decisión, inclusive sus funciones de pensamiento, para arreglarle y mandar mensajes a tu cuerpo para que saque glucosa de otros lugares donde realmente no debería de ser. Entonces aquí empezamos a comer el músculo, aquí empezamos a alentar el metabolismo, aquí empezamos a hacer una serie de desastres fisiológicos dentro de nuestro cuerpo para obligarlo a que siga funcionando sin el combustible. Este es de los primeros hábitos que si tú quieres tener unas emociones positivas, se tienen que romper. Y este desayuno tiene que ser un desayuno suficiente, tiene que ser un desayuno variado con todos los nutrientes que tu cuerpo necesita, ahorita hablaremos de ellos, y no que sea galletas con café o que sea un yogur de estos para beber instantáneo que desafortunadamente está lleno de aditivos químicos que fuera de nutrir tu cuerpo le quitan nutrientes. Y por supuesto, pues no puede, o sea, si no desayunas nada y luego al rato te vas a los tacos de la esquina llenos de grasa, que además el lugar no está muy salubre, tú mismo te estás causando bajas de glucosa, que son bajas que se van a ver afectadas en tu estado de ánimo. De hecho, de un buen desayuno depende en gran medida el ánimo y el hambre que tú tengas durante el día. Porque ciertamente el hecho, por ejemplo, de desayunar un cereal de caja, que a veces es lo más rápido, que están llenos de azúcares, que están llenos de colorantes, de sustancias químicas. El hecho de solo consumir este producto y pensar que desayunamos bien, lo que está generando es una hiperglicemia. Es decir, entran estos cereales que realmente no tienen fibra, que sabemos que son almidones modificados, que son bombas de azúcar, entran a tu torrente sanguíneo y como no hay fibra, como no hay minerales, no hay vitaminas realmente naturales, todo es sintético, los niveles de glucosa en tu sangre se elevan, pero se elevan a niveles peligrosos
en los que el cuerpo fuera a decir, ay, qué bueno, ya me dieron mi combustible, el cerebro decir, uy, sí, ya, ahora sí a funcionar. El cuerpo se tiene que defender de estos niveles de glucosa altos. Y entonces, de tener como una explosión de energía, vamos a decirlo así, que a veces la energía es lo que necesitamos para tener esta vitalidad, este positivismo, el cuerpo se defiende y trata de sacar esta glucosa lo antes posible. Y entonces, ¿qué sucede? Viene el bajón, haz de cuenta como si fuera una montaña rusa, que ibas para arriba, y en eso, caída libre, viene el bajón de glucosa. ¿Y qué crees? Estos bajones de glucosa generan fatiga, generan ansiedad, generan irritabilidad, hasta pueden generar una especie de frustración o tristeza. Entonces, desde ahí, el hecho de estar consumiendo café con juguito, o el cereal de caja, o galletitas y pastelitos con un café lleno de edulcorantes artificiales, lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo y con nuestras emociones a través de lo que comemos es precisamente jugar con nuestras emociones por el hecho de la falta de glucosa. Algo que tienen que saber es que el intestino delgado es el segundo cerebro. De ahí es donde verdaderamente se componen todos los neurotransmisores que viajan hacia el cerebro y el sistema nervioso. Por ejemplo, si tú tomas alimentos con fenilalanina, con metionina, vamos llamando huevo, quesos, carne, frijoles, lentejas, habas, estos cuando están ya en el intestino delgado convirtiéndose en sangre y en sustancias, fíjense nada más que cruza la fenilalanina, la metionina, cruzan la barrera cerebral y se convierten en los neurotransmisores de la alegría, de los neurotransmisores que nos mantienen alerta, vivos, con ganas de ser industriosos, como son la dopamina y la norepinefrina. Esto es muy importante que lo sepan ustedes. Sobre todo, hay algo que de verdad tienen que saber. El azúcar refinado no ayuda al cerebro ni al sistema nervioso. Tengan muchísimo cuidado. Desgraciadamente sacaron un edulcorante de una planta verde muy bonita llamada stevia, pero la ya sacaron blanca y esa es azúcar. Entonces hay gente que piensa que está tomando un sano edulcorante para el cerebro y resulta que no, porque verdaderamente este edulcorante es verde y se toma en muy poquita cantidad. La miel de abeja, la miel de agave son excelentes alimentos cerebrales que te mantienen contento, alerta, industrioso, con ganas de vivir. Eso es muy importante que lo sepamos todos nosotros. Todo con medida. No se trata de que se tomen 3, 4 cucharadas de miel. Con una cucharadita, media cucharada de miel es suficiente en la mañana o a mediodía o en la noche para tener excelente glucosa. Cuando tú te desmayas y que verdaderamente no hueles a manzana, porque los diabéticos cuando se desmayan por problemas de glucosa huelen a manzana, realmente lo que pasó fue que tu cerebro, como vio que no tenía glucosa, prefirió que cayeras desmayada y tomar glucosa de órganos vitales y de músculos para mandarlos al cerebro y que tú no tuvieras un problema de que se te muriera algún neurotransmisor, para que vean qué importante es la glucosa. Mi pregunta es, ¿comerán fruta, Cris? Pues eso es la pregunta. ¿Están consumiendo fruta en cantidad adecuada? Recuerden que la fruta es un carbohidrato complejo, ¿sí? Aquí podríamos hablar de grandes diferencias entre los carbohidratos. ¿Quiénes son los carbohidratos? Pues digamos que hablando del mundo natural, que los carbohidratos son los encargados de darnos esta glucosa maravillosa que nuestro cerebro necesita para poder pensar. Son precisamente este grupo de alimentos llamado carbohidratos, que son
que se ven reflejados claramente en las frutas, los vegetales, los cereales integrales y todos sus derivados. Podríamos hablar que una buena tortilla de maíz, pero de verdadero tortilla de maíz, de verdadero maíz, nos está dando carbohidrato complejo. Podríamos decir que una hogaza de pan, una rebanada de pan, pero de verdadero pan integral, no estos panes que nos venden en todas las tienditas de la esquina y en los supermercados, que son pintados y son almidones modificados, es decir, son panes elaborados ya no a base de un grano, sino más bien a base de sustancias químicas que mezclan en un laboratorio para formar el pan. Y por eso también nos está haciendo tan bofos, porque desafortunadamente estos almidones pues ni siquiera ya se sacan del trigo directamente, ya no se sacan del maíz, sino que se están sacando de sustancias químicas. Y por supuesto, pues el cuerpo de alguna manera sí las digiere, pero estamos viendo que sí están causando verdaderos problemas en nuestra salud, porque nos están llevando a niveles de obesidad tremendos. Pero bueno, precisamente lo que tenemos que buscar entonces, para tener esta glucosa de calidad y esta glucosa llena de nutrientes, que no sea la sola azúcar, que no sea el solo almidón, es buscar los derivados de harinas integrales o los derivados de los verdaderos cereales integrales, como son el amaranto, la avena, el salvado, el trigo, el maíz, el centeno. Buscar productos que verdaderamente estén hechos con este tipo de cereales. Y es que esta glucosa, cuando la consumimos a través de los alimentos, frutas, vegetales y cereales integrales, viene con un elemento muy importante que permite que este combustible se asimile de manera tranquila, de manera pausada, de manera que le permitamos al páncreas, este órgano encargado de soltar, de producir la hormona insulina, que es la encargada de tomar la glucosa de la sangre y llevarla a cada célula, incluyendo nuestras células cerebrales, nuestras neuronas, para que funcionen bien. Al momento que la glucosa entra a nuestro torrente sanguíneo con fibra, lo que hace la fibra es ser como una especie de colador, de paracaídas, que no permite que la glucosa entre de ramalazo, vamos a decirlo así, como sucede con un refresco, como sucede con un jugo, como sucede con un cereal de caja, como sucede con un yogur para beber. Permite esta telaraña, este colador, que pase poco a poco, y esto hace que el páncreas de manera tranquila pueda ir y de manera muy eficiente, tranquilamente, sin generar excesos de insulina, pueda ir por esa glucosa y llevarla, distribuirla de manera inteligente, de manera ordenada a cada célula del organismo. Obviamente primero se va a ir con los órganos vitales, los que nos mantienen con vida, corazón y pulmones, y posteriormente se irá a los músculos, porque el músculo también requiere de glucosa para poderse mover, se irá al estómago, será el vaso y por supuesto en la lista en algún momento se va a ir al cerebro. Y entonces cuando nosotros consumimos, por ejemplo, azúcar de las frutas, que es la fructosa, este azúcar, si se consume en la fruta tiene fibra. Entonces, aunque la fructosa, y esto hay que conocerlo bien, cada molécula de fructosa dentro de nuestro cuerpo se convierte en 2 moléculas de glucosa. O sea, es decir, es un azúcar altamente energetizante, ciertamente es un súper combustible para el cuerpo, pero al mismo tiempo, cuando nosotros exageramos el consumo de azúcar, podemos de alguna manera también estarnos generando, si ustedes quieren de manera más natural, pero sí puede generar también este efecto cuando nos echamos el litro de fruta pensando que es lo más sano, estamos generando un exceso de azúcar en el cuerpo y tristemente puede venir, aunque venga con fibra, como la fructosa se duplica en cantidad de glucosa, sí podemos nosotros mismos provocar un bajón de azúcar. Quizá no tan fuerte como con las galletas o con los pastelitos o el refresco, pero sí podemos sentir de repente un bajón de energía.
La fruta hay que consumirla entonces de forma moderada, una pieza de fruta en el desayuno, una pieza de fruta a media mañana, es una forma maravillosa de volver a reponerle al organismo y al cerebro ese combustible que necesita para agarrar fuerza y volverse a concentrar. Una pieza de fruta a la hora de la comida y, ¿por qué no? En la colación de media tarde, una manzana, un plátano, una fruta que sea fácil de transportar, sobre todo si estamos trabajando, nos puede devolver esa energía, ese positivismo, ese combustible que nuestro cerebro necesita para sentirse activo, seguir pensando y sentirse positivo. Otra manera de dar que este carbohidrato sin tanta azúcar, sin tanta fructosa, Exacto. son los vegetales. Estos vegetales maravillosos que aparte tienen tantos colores al igual que las frutas, estos vegetales nos dan carbohidrato maravilloso, carbohidrato de excelente calidad, con una fibra maravillosa, con vitaminas, con minerales, y no tenemos tanto el problema de los excesos de azúcares, como podría ser con la fruta. Con los cereales, maravilloso también los cereales integrales, otra manera de obtener este tipo de glucosa con fibra. Nada más que sí, con los cereales, pues sí tenemos que ser un poquito más cautos. Es decir, no podemos atragantarnos con 5 o 6 tortillas al día, porque eso inclusive nos va a llevar a la obesidad por la cantidad de azúcar que tienen. Pero unas 3 tortillitas de maíz al día es maravilloso. El de repente agregar una media taza de avena a nuestro licuado, por ejemplo en la mañana o en la noche, también nos puede ayudar de manera maravillosa a tener, además de glucosa, otros nutrientes que son importantísimos para el cuerpo y para el cerebro, para generar precisamente estas hormonas y estos neurotransmisores de los que tanto le hablaba mi mamá anteriormente. Hay 2 aminoácidos que fuera ya, pasando, vamos a decirlo, al grupo de las proteínas, ¿sí? Pues ahorita ya hablamos de la glucosa, pero hay otros nutrientes que necesitamos para estar tranquilos, para evitar la irritabilidad a nivel del sistema nervioso central. Estos 2 podría ser precisamente la fenilalanina, que qué bueno, madre, que lo aclaraste, porque como que mucha gente le agarró miedo a la fenilalanina, madre. Sí, con el aspartame, Por culpa del pero aspartame. es químico, ese es peligrosísimo. El aspartame, ese edulcorante para diabéticos o personas obesas, es peligrosísimo, porque no solo tiene una fenilalanina que no es orgánica, tiene el metanol, que es un veneno. Sí, es de la familia de los formaleidos, se llama fórmica y puede hasta dejarte ciego, eso no es ninguna broma. Pero la fenilalanina, tal como Dios la creó, es una maravilla. Así es, y precisamente es un aminoácido esencial. ¿Recuerdas quiénes son los aminoácidos? Muy sencillo. Son los ladrillos que construyen a las proteínas. Las proteínas es otro grupo de alimentos que tenemos que considerar forzosamente si queremos que nuestras emociones sean las correctas. Haz de cuenta que cuando tú consumes una proteína, es decir, un pedazo de carne roja, ya sea de cerdo o de res, un bistecito de pollo o a lo mejor un filetito de pescado, un vaso de leche, un poco de panela, de requesón, de yogur, pero verdadero yogur de búlgaros, yogur casero. Lo que estás tú consumiendo básicamente en estos alimentos se llama proteína. La proteína es la que nos construye por dentro y por fuera. Es decir, son los ladrillos que construyen tanto nuestro pelo como nuestra piel, nuestras uñas, pero por dentro construyen nuestros tejidos y, por ejemplo, las neuronas, las células, su base es proteína, es su estructura. Los neurotransmisores, su base es proteína. Si nosotros no tenemos estas proteínas, sobre todo las proteínas cerebrales, ahorita que estamos hablando de buenas emociones, va a ser muy difícil que estas estructuras se formen de manera correcta en nuestro cuerpo. Entonces, una de estas proteínas, de estos ladrillos que conforman las proteínas, que nos ayudan a tener estas neurotransmisores y estas hormonas de la tranquilidad, de la felicidad, es la fenilalanina, que lo obtenemos, fíjate muy bien, la podemos obtener de la soya y sus derivados. Para aquellas personas que no quieran consumir mucha carne, aunque por favor, siempre que nosotros decidimos quitar algún alimento de nuestra, digamos, nutrición diaria, tenemos que averiguar muy bien de qué nos estamos privando.
porque desafortunadamente a veces no logramos compensar de manera correcta lo que estamos dejando de comer y nos estamos privando. En este caso, por ejemplo, yo te podría decir, las proteínas de origen animal son las mejores para tener los aminoácidos. En el caso de la fenilalanina, el pollo y el pescado son de sus principales fuentes. Así que si no las consumes, pues hay que voltear a ver a la soya y a todos sus derivados. Hay que voltear a ver también a lo que son las leguminosas. Hay que voltear a ver también a frutas y vegetales, aunque contienen una menor cantidad de fenilalanina. Y si empiezas a notar, porque la fenilalanina sí se convierte en estas hormonas de la actividad, en estas hormonas que le permiten al cerebro moverse, pensar, buscar soluciones, tomar decisiones, que tengas emociones positivas, la dopamina y la norepinefrina, o también que se llama adrenalina, es la misma, ¿sí? Si no tenemos suficiente fenilalanina, nuestro cerebro va a sufrir un bajón mental. Va a sufrir de fatiga, falta de concentración, falta de memoria y puede caer hasta en un estado de apatía, estados emocionales que nos llevan pues a estados de ánimo negativos. Otro aminoácido importantísimo, el triptófano, que déjame te digo, el triptófano es también una maravilla. Lo encontramos en la yema de huevo, lo encontramos en lo que son las carnes, los vegetales, pero sobre todo en la proteína de origen animal, aunque también la avena, por ejemplo, es un cereal riquísimo en triptófano. Este triptófano, cuando atraviesa la barrera cerebral, se convierte en un neurotransmisor maravilloso que es el neurotransmisor de la calma. De hecho, es el que induce el sueño de manera natural. Es un antidepresivo natural increíble y que se llama serotonina. Entonces, por eso es que es importante que estos aminoácidos que los conseguimos a través de los alimentos naturales no hagan falta en nuestra alimentación. Así que si por ahí de repente tú te das cuenta, sí, aquí estamos hablando de un balance, ¿no? Exacto. O sea, aquí no les estamos diciendo, por favor, sean carnívoros, porque no se trata de eso. Pero lo que sí les estamos diciendo es que de repente, lo que es la pechuguita de pollo, el filetito de pescado, ¿sí? De repente la carnita roja, porque luego la satanizan mucho, sí es necesaria en nuestra nutrición. Que no sea de manera excesiva, por supuesto. Si estamos hablando que queremos consumir carne, yo les diría, les recomendaríamos carne roja una vez a la semana si tu economía lo permite. Carne blanca 2-3 veces a la semana. Y el resto de la semana puedes voltear a las leguminosas, porque las leguminosas también tienen estos aminoácidos maravillosos que se convierten en estas sustancias del bienestar cerebral. Sí, estamos hablando de la soya, estamos hablando del frijol, las habas, los garbanzos, las lentejas. Entonces, una rica sopa de lenteja, que le pongas un poquito de tocino, plátano macho, que las prepares rico, puede ser una manera maravillosa de seguir obteniendo estos aminoácidos. Pero que no se te olvide, las proteínas sí son importantes porque desafortunadamente por muchas tendencias nutricionales actuales, estas proteínas como que se quieren hacer a un lado. Nos quieren vender que son malas. ¿Por qué? Por el hecho de que sí son alimentos ácidos, que de alguna manera acidifican al cuerpo. Pero recuerda una cosa también muy importante. El cuerpo funciona en equilibrio. Nosotros a través de nuestra alimentación tenemos una herramienta maravillosa para que ni nos acidifiquemos ni nos alcalinicemos de más, porque cualquiera de los dos extremos nos llevan a la enfermedad. Es por eso que si nosotros basamos nuestra alimentación en lo que es proteínas de origen animal y vegetal, porque están las leguminosas, y además siempre lo mezclamos con ensaladas, con frutas, con vegetales, con cereales integrales, no tenemos por qué tener ningún problema y de esa manera estamos asegurando que nuestro cuerpo reciba todos los nutrientes. Yo te quiero poner un ejemplo para que vean lo que es el metabolismo. Cuando tú comes, por ejemplo, un huevo, nada más un huevo, hagan de cuenta, un huevo tibio, un huevo cocido, al llegar al estómago se convierte en 22 aminoácidos. Después de 4 o 6 horas en que se está licuando, en que se está convirtiendo en los aminoácidos,
se le une el ácido clorhídrico y entonces deja de ser huevo, ya son sustancias, se llama quimo, y ese quimo cruza por el píloro y gracias a las sales biliares que nos da el buen colesterol que Dios creó, gracias a las enzimas pancreáticas, este quimo que es muy ácido. ¿Por qué? Porque es la manera de recolectar, de extraer el hierro de los alimentos. Es la manera también de destruir virus, bacterias, parásitos. Bueno, este quimo, gracias a las sales biliares y a las enzimas pancreáticas, se vuelve dulce. Y comienza, ahora sí, su caminar por el intestino delgado, sí, primero por el duodeno, luego el yeyunio y al último por el ileón, convirtiéndose en sangre. Bueno, este huevo, cuando acaba su recorrido, nos da a nosotros 50,000 proteínas. Eso es nutrición. Esa es la gran diferencia entre comer y nutrirse. Porque si yo me tomo un pastelito lleno de chocolate, con mermelada de fresa y con cremita, que es muy rico y que a muchos niños es lo que les dan de desayunar, ¿qué les va a dar? ¿Qué les va a proporcionar? Lo único que vale es la bolsita donde viene guardado. Porque ni es harina, porque son almidones modificados, ni es crema, porque es manteca, ni es mermelada de frutas, porque es un gel que endulzaron, y ni es chocolate. Entonces, realmente hay que ponernos a pensar, ¿qué le estamos mandando al cuerpo? Porque recuerden muy bien, el alimento es la base de la vida. De la calidad de alimento que comemos es la calidad de vida que tenemos. Mucha gente, sobre todo niños y jóvenes, que están irritables, que están groseros, que no ponen atención en las clases, que están enervados. En realidad lo que están manejando es una hipoglucemia, es decir, una baja de glucosa. Y esa baja de glucosa es o porque no desayunaron o desayunaron mal y entonces su estado nervioso está totalmente enervado. De ahí que por eso es tan importante en el desayuno tomarte tu buen vaso de leche. Si tú no toleras la leche de vaca, ya puedes encontrar, nosotras tenemos y de verdad es una fábula nuestras 4 leches que tenemos porque son deliciosas, nosotras las diseñamos con muchísimo cariño. Tenemos una leche de soya buenísima que sabe como a nuez, no tienen idea qué exquisita y sí tiene verdadera proteína aislada de soya. Tenemos una leche de arroz integral con amaranto integral, orgánicas, una delicia con cierto sabor a canela. Luego tenemos la verdadera leche de almendras, hecha con almendras, no con esencia de almendras. Y la leche de coco que nos salió fabulosa, es una exquisitez. Pero tienes que tomar leche, yogurt o jocoque, eso es muy importante, porque tienen calcio, son los alimentos que más calcio tienen. Y cuando el calcio entra en sangre, controla el sistema nervioso y hace que vivas quietud, tranquilidad, paz, armonía. El calcio no solo es un mineral para los huesos, el calcio es esencial para el sistema nervioso, para tranquilizarlo. Eso es muy importante que lo sepan. Luego tenemos que desayunar proteínas. El huevo sí tiene colesterol, pero del bueno, no del malo. Lo que lo hace peligroso es cuando tú cocinas el huevo con mucho aceite o con mucha manteca o con mucha mantequilla, porque el huevo absorbe mucho el aceite, la manteca y la mantequilla. Entonces lo que hace daño son las grasas, no el huevo. El huevo se cocina con una sola cucharadita de aceite o de mantequilla, nada más, no más. Y escúchenme bien,
Pueden poner su cazuela a calentar y cuando ya está caliente le ponen 2 cucharadas de agua y sobre esa agua que está hirviendo le ponen su huevo revuelto o estrellado y se va a cocer tal como se cuece con el aceite y te queda riquísimo, es un huevo pochado. Tomar frijoles, que son una exquisitez, las enfrijoladas son una delicia. ¿Qué tal un buen pan con frijoles y queso? Es otro platillo que a los niños les gusta mucho y que nos alimenta mucho a nosotros y no engorda, para que les quede claro, no engorda. O podemos tomar panela, que es delicioso, un sándwich de panela con germinados de alfalfa, con unas 2 rebanadas de aguacate, una rebanada de jitomate. Esos son desayunos inteligentes. En nuestro vaso de leche podemos poner un licuado o de papaya o de mamey o de plátano o de fresas o de zarzamora o de mango, por ejemplo, y le podemos agregar 6 almendras o 6 medias nueces y se puede endulzar con riquísima miel. Se le puede también poner un poquitito de azúcar morena, si les gusta el azúcar morena. Ahora, si son diabéticos, es una fruta pequeña y le pueden poner el sobrecito amarillo que realmente contiene la sucralosa y que no les hace daño. Pero es importante un buen desayuno, ¿no lo crees? Así es. Yo creo que ya para cerrar un poquito esta plática es que entremos en conciencia que si nosotros queremos nutrir nuestro cerebro, que es el encargado de procesar nuestras emociones, si queremos que este cerebro funcione de manera correcta, pueda tener pensamientos positivos, sea un cerebro activo y no apático, nuestra alimentación se tiene que volver a basar básicamente en frutas, vegetales y cereales integrales, quitar todo lo refinado, quitar los excesos de azúcares, quitar los edulcorantes artificiales en la medida de lo posible, porque a veces pareciera que si nosotros en la etiqueta leemos light o producto diet o producto cero, es como si nos dieran permiso de comer todo lo que queremos y no es así. Creo que desafortunadamente por esta cantidad de aditivos químicos que les ponen a estos pseudoalimentos para de alguna manera reducir la cantidad disque de calorías, lo llenan de químicos que nos están enfermando, que están intoxicando nuestro cerebro. Hay que buscar las proteínas de buena calidad. Y si decidimos sacarlas de nuestra dieta, tenemos que tener la guía necesaria para poder suplir todos estos nutrientes que nos estamos quitando. Porque, por ejemplo, hablando de microalimentos o micronutrientes, hablando de vitaminas y minerales, mi madre ya les dijo uno de los principales, el calcio. Y nos guste o no, los lácteos siguen siendo la fuente principal de calcio. Obviamente no estamos hablando de la leche deslactosada light. Por Dios, esto ya no tiene nada. Por eso hay que irnos a las leches vegetales, ¿sí? Sobre todo si ya sabemos que las leches pasteurizadas y ultrapasteurizadas y light y muy light, pues casi ya no tienen nada, ¿sí? Pero si no, volteemos a ver los vegetales de hoja verde oscuro, que también son ricos en calcio, solo que hay que agregarles un cítrico, vitamina C, para que se absorba mejor. Hay que voltear a ver también el complejo B. Es muy importante que tengamos todas las vitaminas de la familia de las vitaminas hidrosolubles, desde la B1, la tiamina, hasta la B12, la cianocobalamina, para permitirle al cerebro que tenga la suficiente energía. Si por ahí, ¿dónde lo podemos encontrar? En los mismos alimentos. Sobre todo hay cereales que son riquísimos, por ejemplo, en riboflavina. La yema de huevo es maravillosa en ácido fólico B9 y B12 en la cianocobalamina, ¿sí? Precisamente
Estas vitaminas son muy, muy importantes y las necesitamos a través de los alimentos naturales. Pero si por ahí crees que necesitas un refuerzo porque llevas semanas sintiéndote cansado, cansada, apático, como que nada tiene sentido, por más cosas buenas que tengas, no logras verlas, no tienes ningún placer en el ámbito sexual, es decir, en el ámbito social, es decir, no quieres salir a la calle, no quieres ver a los amigos, te sientes como cada vez más encerrado en una burbuja y no puedes salir, necesitas levadura de cerveza. Pero es la levadura de cerveza terapéutica, por favor. Es la levadura de cerveza que es un fermento, es un honguito y que produce a través de su fermentación este complejo B. El cansancio, la apatía física se vencen con un mineral maravilloso, se llama hierro. Entonces, volvemos a lo mismo. Necesitamos la carne, necesitamos el pollo, el pescado, los vegetales de hoja verde, las leguminosas como por ejemplo la lenteja, que estas nos van a oxigenar y nos van a regresar la vitalidad. Pero si quieres un suplemento natural que también te levante y te ayude a la emoción, busca el alga espirulina. El alga espirulina es maravillosa por su cantidad de hierro, cantidad de magnesio, cantidad también inclusive tiene algunas de las vitaminas del complejo B. Es riquísima en betacarotenos, antioxidantes. Hay maneras de que a través de lo que tú consumes te levantes las energías, te levantes el ánimo. Pero ningún suplemento, por más vitaminas que tenga, va a funcionar si tu alimentación no es la correcta. Así que recuerda, como decía Hipócrates, somos lo que comemos. Así que vamos a consumir aquellos alimentos que nos nutran. Y estuvimos encantadas de estar con ustedes. Muchas felicidades a todas y a todos los que nos están viendo y que la pasen muy bien en su congreso. Los queremos mucho y siempre contarán con nosotros, con Cristi y conmigo. Saben que somos sus amigas. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, les mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde Guadalajara. Y a través de Radio María seguimos en contacto. Mujer, sé valiente. La sociedad te necesita. Te necesita fuerte, te necesita bien, te necesita positiva. Y acuérdate, siempre agárrate de la mano de Dios. Cuídense mucho y gracias. Qué interesante esta cápsula de Cristi Orendain y de su hija Kiki de Obeso. Te invito a que la sigas, tienen página, tienen... en YouTube también tienen rutinas de salud. Fíjate que tienen muchos tips también para potenciar los alimentos. Hay un tip rápido que te digo de ellas, que les encanta germinar, por ejemplo, los frijoles para potenciar todas sus propiedades. Está bien interesante, te invito a que la sigas. Además, si quieres una rutina para fortalecer brazo y eso, porque acuérdate que no nomás somos alma, tenemos cuerpo y este cuerpo es templo del Espíritu Santo.